RTP. Ya está con nosotros a esta hora Viviana Veloso, asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas. Vamos a hablar de la Asamblea Nacional y de lo más próximo también, lo que ocurre, el juicio político a Mario Godoy. Bienvenida a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos, asambleísta, muy amable. Buenos días, gracias a ustedes. Un abrazo para todos quienes están en el panel y también para toda la ciudadanía que escucha esta importante emisora. Asambleísta, voy a iniciar con una cita textual que está en varios medios de comunicación, inicio de una con el tema de juicio político Mario Godoy. Usted señalaba, si Acción Democrática Nacional, especificando ADN, salva a Mario Godoy, se van a liquidar políticamente. ¿Con qué espíritu ve usted que va ADN y con qué espíritu? Bueno, yo creo que está más que claro, Revolución Ciudadana, que ha empujado este juicio político, va a la Revolución Ciudadana y si tiene votos para la censura del señor Mario Godoy. No, la convicción que nosotros tenemos es la convicción de los ciudadanos que, a pesar de haber transcurrido 32 días, han sostenido este proceso de enjuiciamiento político y han solicitado incluso no solo la censura, la destitución, sino también la renuncia, e incluso que esto vaya más allá a la esfera penal por parte de las graves implicaciones del señor Mario Godoy. Nuestro espíritu y nuestra convicción ha sido es hacer eco del clamor de los ciudadanos, a diferencia de lo que realizan los asambleístas del oficialismo, porque es inevitable dejar de hablar que estamos frente a un deterioro profundo del sistema de justicia, sostenido no solo por estas acciones directas del señor Mario Godoy, sino por omisiones deliberadas, como protección política, blindaje sistemático también que hay desde el oficialismo y que ha sido claro, porque hay una campaña que se ha activado de troll centers, de pasquines, para poder crear este acoso mediático a quienes desde los distintos sectores están denunciando y alertando lo que realiza Mario Godoy al frente del colegio, al frente del Consejo de la Judicatura. Y durante estos 32 días, el señor Godoy, como he mencionado en anteriores ocasiones, ha sido sostenido con oxígeno artificial por parte del gobierno y su bancada, y que no lo hacen porque sea por convicción política, sino por una necesidad política, porque cuando un gobierno y su bancada necesitan distraer, dilatar y cambiar el discurso de cada semana para sostener a un funcionario, lo que están haciendo no es defender la institucionalidad, están defendiendo un interés, y este juicio político, por eso quiero señalar en este espacio, existe porque la indignación ciudadana no fue anestesiada, pese a todas las cortinas de humo, los distractores semanales que estamos viviendo ante la agenda que es muy clara del oficialismo y este ruido mediático que quieren que la gente olvide, pero los ciudadanos no olvidan las presiones a los jueces, como el doctor Serrano, que es un juez valiente, el doctor Fierro, la doctora Vera, las denuncias de la doctora Samantha Lozada, el abandono institucional y la intromisión dentro de la justicia, y por eso hemos sido claros que si el oficialismo vota en contra de este proceso de enjuiciamiento político, se van a liquidar políticamente, ya están cada día más deteriorados. Después del 16 de noviembre, la gente ha dejado de creer en estos discursos que solamente son palabras, pero que en la práctica realizan totalmente otra cosa, y adicional también porque no hay soluciones tangibles ante la grave crisis multifacética que atraviesa el Ecuador, y ese discurso que tienen contra la corrupción, el narcotráfico, el crimen transnacional, al votar en contra de censurar y destituir al señor Mario Godoy, no tendrán nunca más elementos para decir que luchan contra aquello que tanto han mantenido en el discurso, porque se convertirán también en los padrinos de la impunidad. Nadie en su sano juicio creo que debería estar pensando en salvar al señor Godoy cuando existen pruebas irrefutables y denuncias también por parte de jueces que fueron presionados para proteger y dejar en libertad a un peligroso delincuente y narcotraficante como el serbio Yesimir Cervantes. César. Asambleísta, quisiera que nos actualice también sobre algo que a mí me llamó muchísimo la atención. No me sorprende porque es el Ecuador, pero igual de alguna forma me impacta, ¿no? Esta denuncia que le pusieron por traición a la patria, justamente cuando iniciaba el proceso contra Mario Godoy. Porque la verdad quisiera conocer de boca suya un poco cuál era el condumio ahí, que me cuesta realmente entender cómo no sería una denuncia temeraria de las que tanto se lanzan en la política. Mire, esta denuncia, César, fue colocada en mi contra el 4 de enero del 2024 por traición a la patria, sedición, usurpación de funciones,
intento de arrogación ilegal del mando, supuestamente por desestabilizar a la fuerza pública, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, un concurso de delitos que supuestamente habría cometido, denuncia que fue presentada cuando la Asamblea Nacional, que en ese entonces estaba presidida por quien le habla, estábamos tratando las solicitudes de licencia por parte de los legisladores, que de acuerdo a lo que establece nuestra norma electoral, teníamos que solicitar aquella licencia para irnos a campaña electoral. Es allí que por parte del gobierno envían a colocar esta denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Ese día incluso teníamos alertas de supuestos allanamientos y una denuncia que no tiene ningún elemento probatorio, ningún elemento de convicción, que tan solo se basaba en los links de los pasquines que tiene contratados del gobierno, que no quiero mencionar aquí para no hacerles más propaganda a estos pasquines que no deberían existir porque no son medios de comunicación y son pagados con la plata de los ecuatorianos, y que luego la denunciante nunca reconoció firma y rúbrica. Y ese proceso de esa investigación quedó allí dormido, guardado en el cajón de la Fiscalía General del Estado con fuero de corte, y sorpresivamente el 19 de diciembre, cuando nosotros empezamos a denunciar también lo que sucedía con el señor Mario Godoy por orden del fiscal Alarcón, porque está dentro de los impulsos que emiten. Allí, en uno de los impulsos, dicen que actúen de forma rápida en este caso. Como es un proceso de investigación y es reservado, no puedo hacer público el documento porque luego podría tener sanciones penales, pero allí claramente dicen, actúen de forma inmediata y trasladen a tal fiscal. Y es allí cuando reactivan este proceso, me convocan a rendir versión e inician las supuestas investigaciones sobre traición a la patria. Imagínense que yo haya traicionado a la patria, sedición, usurpación, una sola persona. Es una denuncia descabellada y también que evidencia la utilización del sistema de justicia para perseguir y callar a los opositores, a las voces críticas, a quienes discrepan con el gobierno. Lo que hacen conmigo también lo han realizado con otras personas, con otros actores políticos y también con otros periodistas, como lo que sucede con el caso de la señora Catrina Tala, a la cual también le extiendo toda mi solidaridad porque sé en carne propia que es vivir la judicialización de la política y ahora estoy enfrentando este proceso judicial. También hay otros que han colocado dentro de la Fiscalía General del Estado que seguramente los activarán cada que haya algún hecho de conmoción nacional cuando nosotros estamos activando las fiscalizaciones, también como sucedió en el caso Helbir. Pero bueno, aquí estamos, seguimos de pie. Yo siempre he dicho que no me voy a arrodillar ante el poder, que no me voy a arrodillar ante Daniel Noboa, que no le tengo miedo, pese a que es una persona que creo que no está comprendiendo que en la política no hay enemigos, sino adversarios políticos y que en una democracia es sano incluso que exista una oposición, pero en este país ya eso no existe y por lo tanto nos toca defendernos, aunque no confiemos ni en la fiscalía ni tampoco en la función judicial, porque es claro que está siendo sometida a los caprichos del poder. Bueno, en su momento asambleísta, cada quien ha hecho uso e injerencia en temas incluso de la justicia. Pero quisiera consultarles sobre la propuesta que ha enviado ADN y quiero conocer sus criterios, si usted concuerda, ¿no?, de reformar el COIP, entre críticas, ante las críticas de funcionarios y sobre todo frente a un contexto de lo que está ocurriendo. ¿Ustedes han analizado esta propuesta que ha puesto una asambleísta del oficialismo en cuanto a aumentar o por lo menos tipificar sanciones anticríticas a funcionarios? ¿Cuál es su observación? Desde la prensa se ve como un tipo de mordaza, ¿no? Bien, no se cambia la ley de comunicación, pero te expone de esta manera, mientras que por otro lado, desde ciertos juristas añaden que esto es prácticamente desconocer incluso el manejo y por qué se han establecido ciertas normativas en el tema legislativo, donde justamente por ejercer esas funciones no hay perjuicio de que exista una afectación dentro del el ejercicio del mismo. ¿Cuál es su apreciación frente a esta propuesta que hace el oficialismo? Primero, que el oficialismo que está dominando la Asamblea Nacional no está legislando para el país, sino que está protegiendo al poder, y cuando el poder se protege a sí mismo, la democracia retrocede. Yo estoy particularmente en desacuerdo con este proyecto de ley que ha sido presentado por la legisladora Camila León. Creo que no es la vía adecuada, creo que ellos están desesperados
por silenciar, por poner un candado para seguir blindando y que la gente y que los medios de comunicación dejen de hablar de estos escándalos y de controlar también a través de la opinión pública de lo que sucede en el gobierno. Entonces, yo estoy en desacuerdo, nuestro bloque tampoco está de acuerdo en este proyecto de ley. Nosotros creemos y particularmente creo en la libertad de expresión. Lo que sí no justifico es que se utilice la libertad de expresión para atacar de forma personal o para crear campañas de desprestigio sin ningún sustento que alimenten esas campañas. Sé que como funcionaria pública estoy sujeta al escrutinio diario de la ciudadanía y también de la opinión pública y de los medios de comunicación, pero de ninguna manera creo que ese proyecto de ley debería ser calificado. Creo que el Consejo de Administración Legislativa debería desechar ese proyecto de ley y allí también se pondrá sobre la mesa qué tanto espíritu democrático tiene quien preside en este momento la Asamblea Nacional. Si van a dar paso a un proyecto que prácticamente es una mordaza para los medios de comunicación y las voces críticas, o van a desechar y le van a decir que ese proyecto no procede porque no es saludable para una democracia, porque creo que no debe existir imposiciones, sino que deben existir consensos, debates amplios. Y la asambleísta y le consultaba justamente esto porque usted, cuando fue presidenta de la Asamblea Nacional en el periodo 2024-2025, pues estaba a favor de una reforma a la ley de comunicación. Incluso hasta Diario El Universo pues trae una cita en la que usted señalaba, por ejemplo, que se debe respetar la libertad de expresión, algo que coincide y es coherente con lo que nos está comentando en estos momentos en el país. Y lo que no hay que tolerar, se señala justamente en esta cita, es que a través de medios digitales se quiera sepultar y dañar la reputación y la vida de las personas, como ha sucedido en su caso. Y aquí es que pongo los dos momentos, o sea, se busca ya no por la ley de comunicación, sino por el lado del COIP. Entonces, ahora que lo hace el oficialismo, ¿está bien o está mal? Mire, yo siempre he dicho, cuando el Universo me consultó eso, dentro de los informes semanales que realizábamos en la presidencia en ese momento de la legislatura, siempre dije que no estaba de acuerdo con una ley mordaza, siempre ha sido mi postura. Y ustedes pueden revisar en mis entrevistas anteriores. Yo no estoy de acuerdo que exista una ley mordaza. Que la ley de comunicación, que se puede trabajar con los distintos gremios, periodistas, medios de comunicación, entre otros, para mejorarla, sí, porque creo que hay que cumplir con ese principio de la debida deliberación democrática. Creo que las leyes no deben nacer porque el legislador piensa que debe ser así, sino porque nace de la necesidad de quienes van a beneficiarse de ese proyecto de ley. Y en su momento señalé que se debe respetar la libertad de expresión, pero lo que no se debe permitir es que se utilice a la libertad de expresión para sepultar la reputación de las personas, como lo he vivido yo y que lo sigo viviendo a través de esos pasquines digitales. Ahora, ellos lo que quieren hacer es ir mucho más allá, no solo en la ley de comunicación, sino que sancionar penalmente a través del COIP. Lo que quieren es llevar al punitivismo, a esta demagogia de lo penal para atemorizar a los medios de comunicación y a todo aquel que coloque algún mensaje en contra del gobierno o en contra de los actos de corrupción que comete el gobierno a diario. Entonces, no estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo antes y no estoy de acuerdo en este momento, y esa ha sido siempre mi posición, porque uno tiene que tener memoria institucional, hacer lo que siempre ha dicho y tener coherencia, porque eso también la ciudadanía y los medios juzgan luego si tengo una posición distinta y luego cambio también el modo de pensar o de ver las cosas. Y creo que lo que dije antes está concatenado y conexo con lo que estoy mencionando ahora, y que por ello, más allá de quien lo haya presentado, yo particularmente, Viviana Veloz, no está de acuerdo. Ayer, asambleísta, justamente lo conversamos con nuestro colega Nino Casanello, ¿no? Que el asambleísta León presenta algo que parece a primera vista, sobre todo para los legos, un blindaje, pero que más bien puede abrir la puerta a una restricción del derecho y libertad de expresión. Pero, a ver, y para mí, ojo, esto sería loable, pero quisiera una definición más clara de parte suya. ¿Se abre entonces usted, discrepa usted de la postura de su partido, que es la de imponer una ley de comunicación? Que, ojo, no son los únicos, porque Anabela Siga al principio del periodo de Noboa también hablaba de regular las opiniones en redes, ¿no? O sea, hay muchos políticos de todas las tendencias que se enronchan
con las críticas, que a veces sí pueden ser excesivas. ¿Usted diría que discrepa con la línea usual de la RC de decir necesitamos regular más las opiniones? Creo que lo que nosotros debemos hacer siempre es luchar por la verdad, que lo que se diga en los medios de comunicación sea la verdad y se pueda contrastar, porque creo que eso hace todo medio de comunicación responsable y todo periodista responsable, hacer un contraste con lo que se conoce y con lo que luego incluso se va a informar y tener ambas fuentes o ambas versiones, por decirlo así. Pero yo creo que restringir la libertad de expresión significa limitar, controlar o sancionar el derecho de las personas a opinar, a informar, incluso a criticar o expresar ideas, especialmente cuando esas expresiones incomodan al poder. Insisto, los funcionarios públicos somos sujetos al escrutinio público. Cuando yo decidí tener vida política en el año 2021, al ser electa asambleísta, sabía que estaba sujeta al escrutinio público de las cosas que haga dentro del ejercicio de mi cargo, no con los temas personales, porque eso es lo que sí no se debe permitir cuando quieren atacar a la persona, a las familias, que es incluso hasta más grosero meterse también con las familias de los funcionarios. En términos claros y políticos, para mí, antes, ahora o después, limitar la libertad de expresión es callar voces críticas, es castigar la opinión incómoda y es confundir la crítica como delito, y eso no está bien. Totalmente de acuerdo en esa parte, asambleísta, sobre todo, bueno, porque igual cada vez que existe una amenaza, y concuerdo cuando no existen códigos, pero cada vez que existe una crítica para un lado o para el otro, siempre se busca o reformar la ley de comunicación, como se trató de hacer en su periodo, o ir ahorita por el lado penal. Pero regresemos a Mario Godoy. ¿Cuál va a ser la parte que Revolución Ciudadana empuje? Hablamos el día de ayer con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, y de alguna u otra forma señaló que iba a ser riguroso con los requerimientos constitucionales, algo que tal vez no fue tanto para otros juicios políticos que él mismo reconoció, tuvieron un poco más, tal vez no de velocidad, pero que sí fueron un poco más expeditos, como el de la señora Goyes o del mismo señor Albán. ¿Cómo ustedes van a observar este proceso de fiscalización? Primero que no confiamos en la comisión de fiscalización dominada por el oficialismo, y hay que ser claros, si esta solicitud de enjuiciamiento político ha llegado a este momento y ha sido calificada, admitida primero a trámite por el CAL y luego calificada en la comisión de fiscalización, es por la presión de los ciudadanos. Incluso hoy 60 juristas, de lo que tengo conocimiento, van a entregar una carta pública a la Asamblea Nacional para pedir que haya mayor celeridad en el proceso de enjuiciamiento político. ¿Cómo nos pueden hablar que ahora van a tener rigurosidad cuando en el proceso de enjuiciamiento político en contra del ex consejero Albán no la tuvieron? ¿Y sabe por qué no la tuvieron? ¿Sabe por qué allí violaron los tiempos, los procedimientos y lo que establece en la ley? Porque el consejero era incómodo al gobierno y le alertaba al país sobre lo que sucedía en esta institución, y por eso presentaron un mamotreto de solicitud de enjuiciamiento político que no tenía ningún elemento de prueba, y de forma inmediata, utilizando los tiempos mínimos, procedieron a censurarlo y a destituirlo, porque lamentablemente en la legislatura no predomina actualmente la fuerza de la razón, sino la fuerza de los votos. Y lo mismo también sucedió con la consejera y con la vocal Yolanda Goyes, en la que no obtuvieron los votos necesarios para proceder con la censura y la destitución. Y aunque hoy el oficialismo intente decir que están actuando con convicción, con rigurosidad, eso es totalmente falso, porque ellos lo que están haciendo es dilatar los tiempos, incluso en el calendario de enjuiciamiento político que nos remitieron, hablan de que podría existir incluso la solicitud de prórroga de más de 5 días, de acuerdo a lo que establece la ley, para elaborar el informe, que no sabemos si es recomendando la solicitud de enjuiciamiento o negando la solicitud de juicio de acuerdo a las pruebas que nosotros vayamos evacuando. Pero las pruebas son irrefutables, los audios, todo lo que el país ha conocido, y también los testigos que nosotros hemos pedido que se presenten durante la etapa de evacuación de las pruebas de cargo y de descargo. Y aquí hay que también ser claros, ha existido un plan político desde el Ejecutivo para colocar al señor Mario Godoy primero en la terna desde la Corte Nacional de Justicia y luego mediante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y nada es casual, nada fue improvisado, hay un rompecabezas que se ha
arma y que lleva a la conclusión de que quienes sostienen al señor Godoy es del oficialismo, que van cambiando constantemente de discurso. Primero decían que lo iban a fiscalizar, luego que sí votarían para censurar y destituir, y ahora dice que esperarán al momento de la evacuación de las pruebas. Pues veremos ya cuando lleguen ya las etapas parlamentarias pertinentes dentro del proceso que estamos llevando, tanto en la comisión y luego en el pleno de la Asamblea, y por eso un llamado público a todas las provincias del país que vigilen cuál será la votación, la actuación y postura de cada uno de los asambleístas de ADN, porque esta solicitud de juicio político también pondrá sobre la mesa de qué lado están, defendiendo a la gente, la seguridad del Estado, o defendiendo a un funcionario que ha presionado a jueces como al doctor Serrano, al doctor Fierro, a la doctora Nubia Vera, o lo que evadió y escondió, que denunció la doctora Samantha Lozada, y ya esto lleva a que desde el Consejo de la Judicatura presionan a los jueces para favorecer y dejar en impunidad a peligrosos narcotraficantes como es Servio Yezdimir Cerdanos. Asambleísta, la verdad que a mí me preocupó también, porque hablamos de fiscalización, ¿no? Me molestó incluso saber que el CAL tiró abajo el proceso de fiscalización contra los miembros del Consejo de Participación. Que no reconocían como docena y media de firmas. Mi pregunta es brevemente: uno, ¿seguirán intentando fiscalizar el Consejo de Participación? Y dos, si van a fiscalizar a los consejeros por el tema Godoy, ¿no? Entre otras cosas, ¿no deberían también fiscalizar a los que puedan, porque hay un límite de un año desde que salieron del cargo, si es que salieron, a los que estuvieron también involucrados en la primera designación de Godoy? Y ahí, créame que no es por buscar cizaña, pero ahí también estaba Augusto Verduga. O sea, ¿por qué no ir contra los de la primera y la segunda designación y que se sepa la verdad? Bueno, contestando lo primero, el Consejo de Administración Legislativa, en el juicio del señor Mario Godoy, califica con las mismas, admite a trámite con las mismas firmas que presentamos la solicitud de enjuiciamiento en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el caso del señor Mario Godoy, y también por otros temas como dilatar los concursos para fiscal general del Estado, la renovación del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, entre otros. Allí ellos argumentaron que no admitían a trámite porque las firmas no eran válidas, y eso es totalmente falsas, porque se podía verificar mediante la plataforma Firma IC que las firmas eran válidas. Incluso nuestros compañeros postearon en cada una de sus redes sociales que las firmas sí eran reales, y además fueron las mismas que se colocaron en la solicitud que presentamos en contra del señor Mario Godoy. Ahora, con la segunda pregunta que usted me hace, y que es pertinente, porque usted tiene todo el deber de hacerla, y yo siempre les he dicho, yo respondo por mis votaciones, por mis actuaciones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, y no por la de terceros. Y también he manifestado que todos aquellos que permitieron que el señor Mario Godoy, antes o ahora, haya llegado al Consejo de la Judicatura, todos deben estar bajo el escrutinio público, y todos también deben responder por las distintas vías, porque no podemos tolerar o no podemos mirar hacia otro lado cuando tenemos a una persona tan peligrosa al frente del Consejo de la Judicatura, que pone en riesgo la seguridad del Estado y la seguridad de las familias de nuestro país con este grave tráfico de influencias y presiones a los jueces. Y por ello todos, y por eso también se ha colocado que se presente dentro del proceso de enjuiciamiento político al doctor Swin, para que explique por qué colocó en la al señor Godoy, porque luego su hijo fue premiado con un cargo diplomático, y así hemos también llamado a otros funcionarios a que estén dentro de la lista de testigos que nosotros solicitamos dentro de este proceso. Pero insisto, es mi postura personal. Yo siempre, cuando hablo, digo, es mi postura personal, más allá después de la que puedan tener los otros proponentes de esta solicitud de enjuiciamiento político, y creo que todos aquellos que estuvieron dentro de esta designación también deben explicarle al país por qué votaron o por qué lo colocaron dentro de este alto cargo. Asambleísta, le quedamos muy agradecidos por habernos acompañado esta mañana en RTP. Una gran mañana para usted. Les agradezco a ustedes, gracias siempre por este espacio, y les pido disculpas porque anteriormente habíamos también agendado entrevistas, y por cuestiones de tiempo del juicio o de las sesiones del pleno se tuvieron que suspender, y la verdad les pido disculpas públicas por aquello. No lo suelo hacer, pero aprovecho
Muchas este gracias. espacio para Una gran... realizar también en este momento, y de todo corazón me disculpo públicamente por aquello. Muchas por el gracias. espacio. Y no hay de qué disculparse. Un abrazo inmenso. Que esté bien. Gracias. RTP